Se les agradece por asistir a esta actividad que hemos denominado un conversatorio de manera informal, porque lo que pretendemos es conversar o compartir entre amigos y entre amigas. Mi nombre es Fernando Solís, pues yo estoy coordinando el observador y para mí va a ser un gusto poder presentar estamos entre amigos aquí, amigos muy entrañables de mucho tiempo, para presentar un libro en el cual pues tomó tiempo. Este libro que hoy se presenta, que se llama La otra patria del criollo, llegó tiempo su resultado. Esa concreción empezó como una idea, digamos, hace varios años atrás. Incluso podríamos decir que antes de la pandemia del COVID. Empezó como una degradación que Marco empezó como a hilvanar después de ver una traducción de George Lowell y Christopher Lutz que hicieron a La patria del criollo. Y ahí surgió una idea de responderles, porque, se va a explicar aquí, la traducción que ellos hicieron no solo tenía errores semánticos o de traducción literal, sino que implica, la traducción que ellos hicieron cambiaba totalmente la versión, cambiaba el sentido científico de su autor, del maestro Severo Martínez. Se va a explicar más en las presentaciones, pero bueno, lo que quiero decir es que con Marco nos conocemos hace mucho tiempo, desde el 83, desde que hacíamos trabajo político dentro de la universidad. Con Eddie, pues un amigo que dentro del IE nos orientó a investigar en aquel tiempo. En ese momento éramos jóvenes que teníamos inquietudes políticas e inquietudes académicas. Y tuvimos la suerte de involucrarnos en el IES, ahí, en esos años de represión, un año después del golpe de Estado del 82, de marzo del 82. Pasamos muchas experiencias, vicisitudes, buenos momentos, amigos que ya no están. Y bueno, tengo el honor de presentarlos aquí. También tenemos a Noé. Noé está trabajando con el observador, es una comunicadora muy comprometida con el trabajo que hacemos. Y pues pretenderíamos que esto, más que una actividad formal, sea un conversatorio, más que una actividad estrictamente académica, que sea una plática, que sea dar a conocer puntos de vista y que sea dar a conocer el trabajo que se concreta en lo que es la otra patria del criollo. Yo voy a dejar en la palabra aquí, el orden de exposición va a ser Edeliberto Cifuentes, como un historiador que tiene larga data, tiene amplia experiencia, conoce la obra de manera directa de Severo. Hay ahí un par de trabajos que están todavía en salmuera, como decimos, que esperamos que vean la luz pronto. Es una divulgación muy profunda sobre el trabajo de Severo Martínez, desde el conocimiento que tiene Edeliberto de su obra y de su vida. Entonces el orden de exposición va a ser Edeliberto primero, luego Noé Vázquez, y luego vamos a dejar la palabra a Marco Fonseca. Esperamos que esta actividad sea muy productiva y que pues lograr ese objetivo de poder compartir con ustedes. Gracias, Fernando. Primero me siento muy contento. Casi siempre las actividades de este tipo, incluso un poquito en la presentación del libro en Filgua,
casi siempre las personas que asisten son mayores, amigos, ¿verdad? En cambio ahora veo juventud y también veo amplia vida, ¿verdad? Amplia vida. Pero ese es alegre estar acá para hablar de un libro, La otra parte del criollo. Es un libro maravilloso. Es un trabajo así de cirujano, pero de una cirugía como solo la he visto en los historiadores alemanes. Un análisis filológico, un análisis metodológico, ¿no? Un análisis literario. Entonces, muy puntualmente, Marco hizo este trabajo, desde luego, en ese debate que se publicó inicialmente en la revista del IMNUSAC. Ahí se publicó y ahí se hicieron las réplicas a los planteamientos de Marco. En mi caso, yo tuve en mis manos una versión en español de lo que es la crítica, y realmente quedé así impresionado por la ligereza. Hay palabras así, palabras, no conceptos, ¿verdad? La postura abiertamente radical, antimarxista, pero visceral. Y claro que no es extraña, porque tanto Chuck Lowell como Christopher Lutz son dos historiadores cuantitativistas, ¿no? Tienen una tradición más norteamericana, formados, creo yo, en Estados Unidos y en Canadá, pero completamente ayunos a otras epistemologías. Es un positivismo duro. Yo creo que el mismo Ranke, el Leopold von Ranke, se quedaría asustado, ¿no?, por su frase que él acuñó y que fue la consigna que asumieron los positivistas, aunque unos no necesariamente positivistas, sino que historicistas, ¿verdad? Narrar las cosas tal como sucedieron. Y en algunos casos, atenerse a los datos, a los hechos, y por eso es un análisis de carácter cuantitativo. Entonces, esas dos cuestiones. En primer lugar, una cuestión completamente antimarxista, que yo les podría aquí a leer, incluso La Patria del Criollo es un libro que sirvió para adoctrinar guerrilleros, y eso lo dicen acá, ¿no? Y que esa es la intención de Severo. Y desde luego, leyendo a Severo, pero con cuidado, el libro es otra cosa, pues. Y los libros, es otra cosa que al final la Patria del Criollo que ellos hicieron, que no es una traducción, es sacar de La Patria del Criollo lo que ellos, dentro de su visión positivista y su postura antimarxista radical, quitaron, y aquí está muy detallado en el libro, así en los lugares, ¿verdad?, especiales donde ellos dicen tal y tal cosa, ¿verdad?, tal y tal cosa. Entonces, leyendo este documento, yo me percaté, ¿verdad? Y es que es terrible, este documento es terrible. Esta es la separata de la introducción a la traducción en inglés, que yo no leí, pues no sé inglés, debo decir, pero en primer lugar el nombre es otro nombre, el título del libro es otro libro, y eso ya dice muchísimo. En segundo lugar, está reducido a 100 y tantas páginas, 300 páginas, 800. Y en lugar de tener los 8 capítulos, tiene 9 capítulos. O
¿Cómo se entiende esto, verdad? Cómo se puede digerir esto, verdad? Claro, yo conozco la tradición de Sirma, conozco las publicaciones de Christopher Dux y George Lowell, evidentemente. Sé cuándo se fundó Sirma, por qué se fundó Sirma, que estas instituciones que aparecen en Guatemala como Sirma no son asépticas, como ninguna postura historiográfica, ninguna postura historiográfica es aséptica. Todos los historiadores en lo que escribimos expresamos lo que sentimos, lo que deseamos, lo que queremos, lo que sufrimos. Y claro, ¿verdad? Sirma, dentro de todo el aparataje de servicio, de atención, tienen un archivo histórico maravilloso, que yo mismo he utilizado. Tienen una biblioteca muy nutrida de historiografía guatemalteca. Yo creo que es de las pocas que incluso ni siquiera en la Academia de Geografía e Historia tiene ese caudal de material historiográfico como lo tiene Sirma. Igualmente, en su fundación participaron entre otros, dos guatemaltecos, Julio Castellanos Cambrales y Julio Pinto. Y también es curioso porque tanto Julio Castellanos Cambrales es visceral. En un artículo que escribió en Prensa Libre, Severo es un estalinista. Está escrito. Debería haber traído las notas publicadas en una columna que hizo Julio Castellanos en Prensa Libre. Y Julio Castellanos Cambranes hizo una crítica a la patria del pueblo en cuanto a la etnicidad. Esa sí la citan acá los dos, acá en esta introducción, pues. Y citan otra cantidad de libros refutando las tesis de Severo. A otros autores, pues, ¿verdad? Refutando las tesis de Severo. Su tesis sobre el indio, su tesis sobre los ladinos, su tesis sobre los mestizos, especialmente su tesis sobre la configuración del indio. ¿Sí? Y esto es importantísimo porque Severo es el único, hasta hoy, desde mi punto de vista, sometido a discusión, ¿verdad? Que genera categorías históricas. Dice cómo surgen los criollos, y el primer capítulo, eso, la subjetividad de los criollos a través de Antonio de Fuentes y Guzmán. Es un trabajo enorme que no está planteado en la traducción que se hizo en inglés. Entonces, Severo hace toda una consideración con respecto a cómo surgen las subjetividades en el sistema colonial y cómo se desarrollan. Los criollos, los indios, digo indios, porque Severo advierte ahí que él no está haciendo un adjetivo del indio. Él está utilizando el indio para la configuración de una categoría histórica, y como categoría histórica tiene todos los elementos que tiene un ser humano, pues, dentro de la colonia, y que no se forma solamente a partir de la imposición criolla o a la imposición española, sino que a partir de las luchas que se entablan en toda la época colonial. Entonces hay una crítica al indio, a los mestizos, a los ladinos, poniendo como referente incluso a los intelectuales mayas en la actualidad. Y me pareció importante una cita que hace de Sam Pollock, que es de un artículo que él escribió en los Estados Unidos. A mí me llamaba la atención que muchos de los intelectuales indígenas han sido invitados a los Estados Unidos, y muchos de ellos graduados en los Estados Unidos, en la Universidad de los Estados Unidos, pues. Y por eso parece realmente excepcional que dos estadounidenses se hayan procurado por la publicación de la patria. Bueno, entonces este librito, y eso lo pueden ustedes comprar, está a la venta ahí en el Fondo de Cultura Económica. Hay dos versiones, la primera edición y la última edición. Ahí se pueden enterar ustedes, incluso, como les digo, el vocabulario bastante coloquial, diría yo, no vulgar, pero sí coloquial, que utilizan
los traductores. De tal manera que esta introducción ya es una manera de decir qué es lo que ellos le quitaron intencionalmente a la patria de criollos. ¿Sí? No es una dificultad de traducción. No es ninguna dificultad de traducción. Ellos hicieron un libro a su manera. Y en la presentación del libro allá en Suiza dije que ahí hay una transferencia invertida. Ustedes conocen la transferencia, que es una categoría freudiana. Y aparte de eso, debo decir que Severo era una persona que estaba muy imbuido de Freud, de Hegel, de Dilthey. La patria del criollo no es un libro marxista, pues, ¿verdad? No es así, como dice, es así. Es que, bueno, sí es marxista, pero decirle de cada marxista es quitarle todo el caudal que tiene, ¿verdad? De vida cotidiana, de configuración de las conciencias, de descripción, de paisaje incluso, de paisaje. Entonces, decir esto, pues, ¿verdad? Es expresar crudamente la limitada epistemología que utilizaron para hacer la traducción. Bueno, entonces, en principio esto, ¿verdad? En principio esto, y si ustedes lean la crítica que hace Marco, y lean las respuestas, y solo ahí hay ya una comparación. Pues la riqueza que expresa Marco en su crítica a la traducción de la patria del criollo. Dice, oye, sí, esto, ¿verdad? La crítica que hace Marco a la traducción de la patria del criollo es deliciosa. Yo sé como no estoy acostumbrado a este tipo de reuniones así coloquiales. Bueno, ahí entonces la riqueza que utiliza Marco en su exposición, frente incluso, no al libro, sino frente a las explicaciones, a las salidas, así muy elementales de problemas de traducción. Y por eso inicié con el conocimiento de esto, porque en eso está las intenciones que ellos tuvieron al hacer la traducción. No fue casualidad que le quitaran esto, que le quitaran allá, que le quitaran toda una serie de cuestiones y que lo dejaran así tal como ellos lo querían. Lo que a mí me parece curioso es cuál es el objetivo de una traducción. Bueno, no, insisto, no es traducción. No es traducción. Y estaba diciendo de la transferencia invertida de Freud y me salí para acá. Carlos Antonio Aguirre Rojas ha hecho un reciente libro que se llama Ernesto Che Guevara, una biografía imposible. Y para el desarrollo de este tema, él analiza tres de las grandes historiografías, grandes obras que se han hecho sobre Che Guevara, las grandes biografías, una de Paco Ignacio Taibo II, otro de John Anderson, que son libros bien elaborados, bien hechos, bien escritos. Pero ahí dice, y otro autor que no recuerdo, dice Carlos Antonio Aguirre, ahí hay una transferencia invertida. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la transferencia es sentirse uno identificado con el analista. Pero la transferencia invertida es trasladarle al analista lo que uno piensa. Entonces, en esta traducción se expresa eso, lo que ellos pensaban, y voy a ser radical, pues, con sus limitaciones historiográficas. Y yo diría limitaciones historiográficas en el sentido del conocimiento de las epistemologías que utilizó Severo Martínez Peláez. En esto te acabo de terminar un libro que está ya en proceso de elaboración, que está dedicado exclusivamente a todo el proceso de formación de Severo Martínez Peláez y cómo este proceso de formación se expresa en la patria del criollo. Bueno, entonces hay una transferencia invertida. Entonces el libro, la traducción, que no es traducción, lo que expresa es el punto de vista de dos investigadores no guatemaltecos que piensan que la sociedad guatemalteca debe desarrollarse de manera productivista, ¿verdad? Que hay
algunas cuestiones que hay que cambiar, que hay unas cuestiones que hay que hacer, pero no comparten la visión revolucionaria de Severo. Entonces, le quitaron como Jorge todo el peso revolucionario y todo el peso materialista y toda la epistemología materialista. Bueno, pero ¿por qué se publica este libro? ¿Cuál es el objetivo de publicar este libro en los Estados Unidos? Y de cercenarlo y de alborotarlo y de descomponerlo y presentar la colonia, como lo dice el título, como un paisaje, ¿verdad? Porque le quitan la palabra ensayo e interpretación. No hay interpretación, siempre hay descripción. Bueno, pero visto como descripción, les voy a decir, es bonito. Quitándole todo esto y restándole, se lee bonito, y eso fue lo que lo leyeron los norteamericanos y las 20 recensiones que se hicieron en Estados Unidos, aparte de algunas críticas, algunas cuestiones, pues es un libro agradable, es un libro amable. Y por eso, pues evidentemente le están vendiendo a la intelectualidad en que ellos viven una Guatemala, pues yo creo que con sus dificultades, ¿verdad? Con sus problemas, pero es como todo, toda sociedad y como todo el mundo. Entonces, la traducción, al final de cuentas, aunque, insisto, solo he leído esto, entonces cualquier cosa que me digas, la traducción, para mí, atendiendo esa nueva configuración, la otra patria del criollo, o sea, la patria del criollo que ellos querían, que no es la patria del criollo real, o no es la patria del criollo que Severo planteó, sino que la patria del criollo que ellos quieren para los guatemaltecos está ahí y se lee de manera amable. Bueno, como esto es un debate y debe haber un debate, pues si no hay debate, Severo Martínez, ahí termino ahorita, Severo Martínez en su libro Debate con Todos. Es una cuestión importante contra el positivismo, contra el marxismo esquemático, incluso contra la visión Guzmán Bocleriana que ellos comparten, ¿verdad?, de la cuestión indio-ladino. Severo decía, y lo dice ahí, pero no así como me lo dijo a mí, él miraba esa visión indio-ladino como un pastel que se partía en dos. Entonces, ahí la patria del criollo hay debate con todas las corrientes y hay una utilización. Pero no les voy a decir más porque eso espero que sea publicado, que sea expresado de manera puntual en el libro que está en proceso de edición. Gracias. Ahora sí. Gracias, Eddie. Bueno, como este es un conversatorio, este libro fue tomando, después de la pandemia, fue tomando forma. Es decir, la idea era juntar una serie de divulgaciones que Marco había publicado, de manera, sí, en un medio que es la revista La Realidad Nacional del IMNUSAC, de manera dispersa, pero la idea era juntarlo y generar un solo cuerpo de interpretación, ¿sí? Y esto fue tomando forma a través de pláticas informales, charlas, que sería chilero juntar estas divulgaciones. Marco, lo hablamos, y bueno, se pudo concretar la idea. Y esto, aquí hay que mencionar que intervino la editorial Parús. Gracias a la editorial Parús existe el libro. Ahí hay trabajo colectivo, un trabajo colectivo valioso, no solo de una persona, sino que de varias personas que leímos los ensayos. Algunos, pues, nos metimos en principio a la edición, pero este libro no hubiera sido posible también sin el trabajo de amigos, de amigas que están aquí y que se metieron a hacer la traducción, se metieron a ver otras cosas, se metieron a ver la edición de los ensayos, porque este libro que ustedes ven ahí, o que van a leer, tiene una edición. O sea, este pasó por un proceso de edición, tanto de forma como comparativo. Aquí tenemos a Rocío. Rocío es una actora principal de esta edición. Está Pablo Sigüenza, y en conjunto,
pues se pudo concretar esta idea. Y que hoy, bueno, pues el libro todavía está a la venta, no está a la venta totalmente en muchas librerías, pero ya está a la venta en algunas librerías y pues esperamos que puedan leerlo. Yo le voy a dar la palabra a Noé Vázquez, que va a hacer una delegación interpretativa sobre lo que ella vio en este libro que se llama La otra patria del criollo. Muchas gracias. Cuando me invitaron a comentar este libro, Rocío me decía, vas a ver cómo es de entretenido el libro, porque te va a llevar a la patria del criollo y vas a estar buscando lo que realmente Marco quiere poner en este libro. Y entonces me vi haciéndolo, hice el ejercicio, y después me vi releyendo La patria del criollo con un gusto que eso me motivó más a terminar, no solo de leerlo, sino también ver los comentarios que realmente son las tesis y las interpretaciones que tú y la crítica que Marco hace de esta traducción al inglés, ¿verdad? Por suerte, pues me vi haciendo el ejercicio, me fui a conseguir el libro en inglés, que por suerte una amiga lo tiene, entonces lo estuve hojeando. Y claro, el resumir, uno de los debates de este libro es que para resumir en La patria del criollo, porque la cantidad de páginas para algunas editoriales gringas no era la más manejable, ¿verdad? Dispusieron quitarle 500 páginas al libro original. ¿Cómo nos explicamos eso? Y eso, 500 páginas, ¿no? Y de hecho, la traducción la hizo una mujer traductora que parece que hizo una muy buena traducción. La original. La de 1400 páginas, ¿verdad? Que nadie aceptó para publicar. Entonces ahí hay un primer túmulo, podríamos decir, un bache grande. Y también les quiero venir a contar, porque mi primera carrera es literatura. Y entonces, en su primera charla, en la presentación en Filwa que se hizo de este libro, pues Edilberto pues habló un poco de la cercanía que tenía Severo Martínez con los idiomas, ¿no? Y conocer las palabras en distintos idiomas también nos da cierta apertura de mundo. O sea, la traducción no es simplemente una traducción mecánica. En la literatura lo que se traduce son las emociones, ¿sí? Y eso es muy difícil de hacer. Y ahora creo o interpreto que la traducción de la historia o de otros grupos, otras disciplinas, lo que tiene que traducir también son las ideas, ¿sí? Y eso es lo importante. ¿Y qué palabras se van a usar para traducir las ideas de otros mundos? En la Landívar tuve la suerte de impartir un curso de literatura del mundo y a lo que primero nos enfrentábamos era que las traducciones a las que nosotros llegamos siempre han sido interceptadas en el camino. No tenemos traducciones de los idiomas originales a nuestro propio idioma. La mayoría de veces y la mayoría de libros y de literatura pasa primero por el inglés, ¿sí? Pasa por un occidente que trata de controlar el pensamiento de todos y todas, ¿verdad? Se recuerda, solo voy a hacer algunos puntos para ejemplo, ¿verdad? Cuando se tradujo Las Mil y Una Noches al francés, porque un francés descubrió este manuscrito, también cercenó parte de la historia política y del pensamiento político que Sheherezade representaba para la cultura, para su propia cultura, ¿verdad? Lo que venían acá a Occidente, entonces eran como historias edulcoradas, muy exóticas, muy exotizadas de esta historia. Y entonces, en este curso que les contaba, pues leímos un ensayo de Andrea Pagni, que es una traductora, especialista, estudiosa, doctora en traducción. Y dice, no solo el texto fuente, sino también la cultura receptora y específicamente las instituciones del aparato importador condicionan la práctica del traductor. Entonces, lo que hace Marco Fonseca aquí es poner los puntos. ¿Qué es lo que le falta a esa traducción en inglés? Y es precisamente todas estas ideas
que tuvieron que haberse traducido tal cual, ¿verdad? Que posiblemente es difícil hacerlo, de la forma que Severo lo escribe en español, ¿no? Supongo que ustedes también tienen un acercamiento a los libros de Severo, tienen acercamiento a La Patria del Criollo, y es un libro que está vigente hoy, ¿verdad? Entonces, cuando se planteó esta idea de que la reducción va a quitar las ideas, pues este librito pequeño lo rebate contundentemente. Que en este libro que hizo Piedra Santa, que es una adaptación para jóvenes, las ideas se mantienen, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente, cercenar las 500 páginas no era necesario. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer que la traducción es un acto político, que la selección de palabras también pasa por una ideología. Y bueno, yo les decía que también los libros, que las traducciones que tenemos son productos culturales que tienen que generarse para que todos tengan acceso a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el libro en inglés tiene que tener tantas fallas? Porque también me parece absurdo que podamos pensar que en nuestros tiempos ciertas ideas ya no compiten con el presente. Y entonces quitamos todo un marco histórico a los libros que no tiene sentido tampoco. Entonces, Marco realmente también apunta a algo. Ellos quisieron mejorar, pulir, subsanar lo que en tiempo actual ya no es como permitido. Y entonces me lleva de nuevo a la literatura y pregunto, ¿será que en el libro Por quien doblan las campanas en estos tiempos le vamos a quitar la primera parte tan misógina que tiene del libro? ¿Se puede hacer eso? No. Y creo que también es como he aprendido por mis colegas que también trabajan en otras disciplinas, que la historia no es lineal y que tampoco podemos ver el pasado con los ojos del presente, ¿verdad? Entonces, si en ese momento Severo plantea cosas que ahora nos hacen ruido, lo que necesitamos son interpretaciones actuales y modernizar ciertas expresiones o ciertos pensamientos, tener otras tesis de estudio, seguir investigando, ¿verdad? Pero no vamos a corregirle la tarea al pasado. No podemos, ¿verdad? Yo creo que otra de las cosas, y no me voy a extender más, es que este libro también es un ejemplo de debate, de discusión. Y yo les comentaba ahorita antes de empezar, Severo también sabía inglés, sabía alemán, y me gustó cuando yo empecé a estudiar un poquito de alemán, lo sigo en Duolingo, por cierto, que el verbo discutir en alemán significa debatir sobre algo. Y me da a esto a debatir con argumentos, y es lo que Fonseca hace en el libro. En cambio, en español tenemos una acepción inscrita en nuestro diccionario, que dice que hay una acepción que es pelear, de cajón, ¿verdad? Y a mí me parece que la respuesta que les da los traductores a Fonseca es que quieren pelear, ¿verdad? Quieren negar esta crítica. Y entonces quieren argumentar, pero sin tener una argumentación real. Y entonces, sí hay, en algún momento digo yo, bueno, se refieren a Marco con algunos adjetivos que es como él está exagerando, él se está quedando en otro lugar, ¿verdad? Y tratan de argumentar con la voz de otras personas. Y eso, para mí, creo que es un fallo de los traductores del libro en inglés, porque ellos no se enfrentan y no argumentan y tampoco reconocen que hay algunas extralimitaciones en la traducción, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un excelente ejercicio, es muy ameno además, que va a ser como, si ustedes lo adquieren, también van a querer adquirir La Patria del Criollo y comparar en qué momentos se quitan, y si consiguen la versión en inglés van a ver que sí faltan, ¿verdad? Y
partes importantes que señala Marco en el libro, pero que también es como un buen ejercicio que nos apunta a dos cuestiones. Una, en Guatemala necesitamos crítica de todo y en todas las disciplinas, y necesitamos un debate real, con argumentación, que no simplemente se quede en la discusión de esa acepción de pelearnos con todo el mundo, ¿verdad? Y crear más fisuras, cuando lo que tenemos que realmente aprender es a escucharnos en distintas posturas y poder alimentar y crecer con esa variedad de opiniones, ¿verdad? Y el otro camino que me lleva de este debate es que se necesitan más traducciones de La Patria del Criollo a otros idiomas, ¿verdad? Porque lastimosamente la academia en el mundo ahora tiene el inglés como el único idioma casi universal, donde cualquier académico de cualquier área tiene que escribir en inglés para que sus artículos conozcan y sean reproducidos en revistas especializadas, ¿verdad? Y eso limita que la expresión de cada idioma y de cada pueblo, y no digamos de pueblos indígenas, por ejemplo, nunca se conozca tal cual es. Y ahí me quedo. Muchas gracias. Gracias, Noé. La pregunta es, ¿por qué publicar este libro en este año? Bueno, nosotros sabemos que se cumplen 100 años del nacimiento de Severo Martínez. Y hay aún, hoy, aunque no sea en este año, pero hay una serie de ideas para poder no solo traer al debate las ideas de Severo en conmemoración de sus 100 años, sino que también aquí hay una idea que ya, pues ustedes lo van a ver ahorita que se le dé la palabra a Marco. Aquí hay una idea central, que es que, retomando las palabras de Walter Benjamin, es decir, la historia puede ser reinterpretada. O sea, que hay una idea central que es cuando hay un momento en donde el pensamiento dominante intenta imponer una sola forma de ver el mundo, ¿sí? La traducción, lastimosamente, lo que hace es intentar poner un manto e imponer lo que Eddie decía, la visión de los que la tradujeron. Y eso, en el fondo, lo que intenta también es como quitarle el planteamiento de Severo a la historia de Guatemala, cómo se configuró el régimen colonial y qué significa trayéndolo hoy. Porque hoy vivimos en un sistema neocolonial. Hay toda una ofensiva ideológica para que no interpretemos el pasado, para que no vayamos al pasado. No se quiere ver en el tiempo ahora la importancia que tiene la interpretación del pasado. Hay toda una ofensiva para que borremos la memoria, para que no haya una recuperación de la memoria. Entonces, por eso es importante este libro y hay que retomar la lectura de La Patria del Criollo. Marco. Lo voy a poner aquí. Queda bien. Gracias, Fernando. Gracias a todas ustedes por estar aquí esta tarde. Gracias a la editorial Parutz por publicar el libro. Rocío, Pablo, estoy muy agradecido. Y gracias a Eddie por las palabras que dijo. A Noé lo mismo, Fernando también. Por si se preguntan de entrada, ¿de dónde es que salió este libro en primera instancia? La culpa es de Eddie. Porque en una conversación que tuvimos con Eddie en 2016, ¿te recordás, Fernando? Estábamos en la casa de Eddie, estábamos tomando unos vinos, ya era bien tarde, y le digo, Eddie, fíjate que leí La Patria en inglés, y creo que tiene problemas. Tiene problemas. Y no le puedes decir esto a Eddie, porque se pica, este muchacho se pica.
Y empezamos a hablar de nuevo sobre qué eran los problemas que yo estaba percibiendo en la patria, en la traducción al inglés. Y entonces al final de la conversación, como a la medianoche, yo no sé qué horas, Eddie dice, tienes que escribirlo. Y eso dio lugar, eso fue en el 2016. Y del 2016 yo me fui de vuelta a casa al norte y literalmente empecé a leer La Patria en inglés comparada línea por línea, palabra por palabra, coma por coma. La versión en inglés a la versión en español. Y me llevó 4 años hacer la comparación. 4 años. Qué idiota. Hubiera usado Google Translate y lo hubiera hecho inmediatamente. Pero lo hice manualmente. Agarré los 2 libros, palabra por palabra, coma por coma, oración por oración. Y en 2020 publiqué el primer ensayo, muy extenso. Un ensayo tan extenso que la revista de la Realidad Nacional del IPNUSAC en la San Carlos lo tuvo que dividir en 2 partes. En la primera parte, una parte introductoria, una parte teórica, filosófica, literaria, donde hablo de Benjamín, en contra de George Lovell y Christopher Lutz, que también citan a Benjamín para justificar su traducción. Entonces estamos utilizando las mismas fuentes para hacer una traducción o una crítica a esa traducción. 4 años leyendo los 2 volúmenes. Y en 4 años de pensar qué es lo que ocurrió. Aquí ocurrió algo. Aquí pasó algo. Aquí no hubo solamente un recorte de 800 páginas a 300 páginas publicadas. Como lo decías correctamente, la edición que habían traducido originalmente al inglés, que la había hecho Neves, había resultado en un manuscrito de 1400 páginas en inglés. Un poquito largo, pero no imposible de producir, ni tampoco imposible de publicar. Por ejemplo, uno de los mejores libros de historia de Latinoamérica de Tulio Alperín Dongui, que se llama La Historia Contemporánea de América Latina, es un volumen que en el original consta de 800 páginas. Lo tradujeron al inglés y son 800 páginas. No le recortaron nada. Es una edición excelente. Y lo digo porque durante 30 años yo he usado textos sobre historia latinoamericana, estudiando en el norte textos traducidos al inglés, al norte varios volúmenes, y ese fue uno de mis textos principales, La Historia Contemporánea de Tulio Alperín Dongui, una traducción magnífica al inglés que no le quita al original nada de los datos, no le altera nada de la información y no le altera sobre todo el marco epistemológico de Alperín Dongui. Lo tradujeron fielmente, una traducción excelente. Yo dije, ¿por qué no hicieron esto con La Patria del Criollo? ¿Por qué no tradujeron el volumen original íntegramente? ¿Qué pasó? Y pues la excusa es que la editorial de la Universidad de Duke en los Estados Unidos, primero que todo, no quiso un volumen de 1400 páginas. Dijeron que eso era imposible de publicar. Segundo, el de 800 páginas, demasiado largo también. Tampoco lo podían publicar. Entonces les encargaron a los editores, no a la traductora, sino a los editores, a Christopher Lutz y a George Lovell, que lo, entre comillas, editaran. Y George y Christopher empezaron a editar el volumen. Ahora, en una conversación muy privada que tuve con George, yo creo que le dio un poco de remordimiento, tal vez, durante el debate que tuvimos el año pasado, durante 3 meses, para ver si los podíamos incluir en la publicación. George me dice muy confidencialmente, Marco, te voy a decir la verdad. Yo no sé qué es lo que estaba tratando de decir, pero me dice, Marco, te voy a decir la verdad. Yo llegué tarde al proceso. Cuando yo llegué al proceso, ya habían hecho el recorte. Le dije, George, entonces te quedaste, participaste en el proceso, le pusiste tu nombre a la traducción y te constituiste en uno de los editores. Es tu responsabilidad. No hay de otra. Es tuya y de Christopher Lutz.
¿Qué es lo que estoy diciendo yo? ¿Por qué no se puede, por qué no decir que aquí, bueno, ¿y qué? Si la editaron, ¿qué? Yo le dije, George, como mínimo, lo mínimo que pudieron haber hecho, que debieron haber hecho, es agregarle al título en la edición al inglés abridged. Resumido, abreviado, recortado, como se te dé la gana traducirlo. An abridged version. Pero no lo hicieron. Eso es lo éticamente correcto. ¿Por qué? Porque hay otras traducciones que así se llaman. Una traducción abreviada, una traducción resumida. Pero bueno, si la cosa terminara en la abreviación, yo me hubiera quedado callado. Yo digo, bueno, qué jodido. Si la abreviaron y ahí se acabó. No, la abreviaron estratégicamente. Mal sería bueno. Ahora bien, aquí está la cosa. Si ustedes nunca han sido testigos de un crimen, es difícil ponerle un nombre a un crimen. Por ejemplo, ser testigo o testiga de un homicidio, eso es cosa seria, pero ver un homicidio es lo que nos da la impresión, lo que nos da la experiencia de lo que es un homicidio. Lo que pasó en inglés es un epistemicidio. No es una abreviación mala, es un epistemicidio. Es el asesinato de un texto original con el objeto de resucitarlo como un texto completamente diferente a lo que es. Por eso el título, La otra patria del criollo. No es la misma, pero en el año pasado, durante 3 meses, estábamos boxeando con George solo sobre el título. Yo le dije a George, Parutz quiere que ustedes participen en la edición de esto, publicando las cosas tal y como salieron. Primero mi primer ensayo, luego la réplica, luego el segundo, luego la tercera, luego la cuarta, y así se fue la cosa. Y George me dijo, si se llama La otra patria, no participamos, jamás. ¿Por qué? Porque es la misma, decía George. Y yo le dije, no es la misma, es la otra. Y ese es un título generoso, porque todavía retiene patria del criollo en el título. La otra puede ser la prima, ¿verdad? La abuela, la hija ilegal, yo no sé, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? La madrastra, yo no sé, pero por lo menos retiene el nombre patria allí, ¿no? George y Christopher dijeron, no se puede y no se puede, es la misma. Y yo dije, no es la misma. ¿Acaso no te lo demostré? No es la misma. Ok, olvídense por un minuto todo el trabajo que hice por 4 años comparando los textos y demostrando textualmente en dónde se habían hecho los recortes. ¿Cuáles habían sido los recortes? ¿Cuántos recortes habían hecho? De coma a coma, de sección a sección, de pasaje a pasaje. Y de exactamente qué es lo que contenían los recortes que habían hecho. Eso está demostrado aquí. Y me tuve que ahorrar un montón de cosas que no podían ser publicadas, porque si no hubiera sido otro texto de 1000 páginas. No era posible. Olvídense de todo eso. El simple hecho de haber publicado La Patria en 300 páginas de 800 es una abreviación que ya de suyo representa un asalto al original y que debería haber sido reconocido como tal en el título de alguna manera. Por lo tanto, decir La Patria del Criollo abreviada significa que ya no es la misma. Ya solo eso, es abreviada, ya no es lo mismo. Pero no solo no agregaron la palabra abreviado en el título o en el subtítulo o donde sea, sino que groseramente dijeron que era una interpretación de la historia colonial de Guatemala, ni siquiera un ensayo interpretativo, que es la intención de Severo Martínez Peláez en su trabajo original, era decir esto, exactamente lo que vos decías que no se puede hacer. Este no es un libro donde los hechos hablan, porque los hechos no pueden hablar por sí mismos, nunca. Y si así fueran, les doy un ejemplo. Mesa, ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso tengo una respuesta, pues? Pero bien puede ser un trabajo de arte, una obra de arte. Bien puede ser una obra de carpintería. Bien puede ser un arma contundente con la que puedo matar a alguien.
Ese objeto puede ser muchas cosas. No habla, depende de la interpretación que le demos al objeto. Depende de las prácticas dentro de las cuales el objeto se produce, dentro de las cuales lo reconocemos con un objeto determinado. Un asesino entra aquí y no lo ve como una mesa, lo ve como un arma, etc. Los objetos nunca hablan por sí mismos, los hechos nunca hablan por sí mismos, tienen que ser siempre interpretados. Y los marcos teóricos y categóricos dentro de los cuales interpretamos los hechos son los que predeterminan la realidad que tiene sentido o que no tiene sentido. Y eso se aplica a los documentos de la colonia. Para Severo Martínez Peláez, los documentos de la colonia, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo la Recordación Florida, que no es su única fuente, pero es una de las principales, no es un documento que hable por sí mismo. No es un documento que en sí mismo debía ser corregido, que es lo que hacen con las fuentes originales en la traducción. Tuvieron la osadía de corregir las fuentes de Severo. Dijeron, que nos inspiró, que nos guió, en mi caso, que abrió las puertas de su oficina para que yo entrara y leyera lo que se me diera la gana con los libros que Eddie tenía en su cubículo en la San Carlos. Así que aquí estamos por eso. Pero con Eddie vamos a debatir esto. No esta noche, man. Más noche. Más noche. Ebrios. Severo es un tipo marxista, es un historiador marxista. ¿Qué tipo de marxismo es el que él maneja? Eso podemos debatir mucho. ¿Hasta qué nivel es un marxismo ortodoxo o no lo es? Lo podemos debatir también. ¿En qué medida la patria contiene elementos historiográficos o históricos de la escuela alemana, del historicismo alemán? Lo podemos debatir. Eso todo, y está bien que lo debatamos, perfecto que lo debatamos, no hay problema. Pero ¿qué es lo que pasó con la traducción? Voy a leer algo que mencionó Noé, y es lo siguiente. En lugar de que George y Christopher respondieran a mis críticas directamente, que nunca lo hicieron,
En 3 respuestas nunca respondieron a las críticas directamente. Por ejemplo, yo digo, hasta lo digo al cansancio, en la página tal, en la sección tal, en el capítulo tal, quitaron esto, quitaron esto, quitaron esto, quitaron esto, quitaron esto, y lo digo. Y luego en el siguiente capítulo, y luego en el otro capítulo, y luego en la siguiente sección, quitaron, y lo repito. Y muestro con ejemplos concretos, verificables, para que la gente que lo lee lo pueda verificar. Por supuesto tienes que tener el volumen en inglés a la par para verificarlo. Pero si no lo tienes, bueno, créeme, porque yo lo tuve. Nunca respondieron a esto. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron a toda la gente que escribió reseñas del libro en inglés, sobre todo. A Loken, yo no sé, a Grandin, ¿a quién más? Yo no sé. Gente de la que frecuenta LASA, las conferencias de LASA, ¿no? La gente que le encanta el networking y todo ese rollo. Y aquí hay una cita que citan de Loken, la quiero leer. Esta es una cita de Loken, un historiador, dicen ellos, de lo mejor del mundo, en donde Loken hace una reseña de la patria del criollo. Y tanto George como Christopher aceptan la reseña de Loken, y es lo que utilizan como hilo conductor para traducir la obra al inglés. Aquí está la cita de Loken. En este libro está en la página 97. Quiero tomarme la libertad de citarlo. Ellos dicen, al igual que nosotros, Loken critica algunas afirmaciones de Martínez Peláez en La patria del criollo, en lo que respecta al rigor científico de su ensayo. Y su supuesta imparcialidad cuando describe la realidad de la vida cotidiana en la época colonial. Aquí viene la parte. Este es un tema en el que Loken tiene credenciales dignas como coautor, yo no sé de qué, de un estudio cuyo título es Daily Life in Colonial Latin America. En otras palabras, lo que quiere decir Loken es que la patria del criollo no tiene rigor científico. Que Severo Martínez Peláez se tomó libertades que no debía haberse tomado en su trabajo de interpretación, que no tiene rigor, es lo que dice Loken. Y George y Christopher dicen, y estamos de acuerdo con la reseña de Loken. Punto de partida y punto de llegada. En otras palabras, tradujeron un libro al que no respetan, al que consideran un libro que no tiene rigor científico, que no tiene la seriedad histórica que debería de haber tenido de entrada, que se tomó libertades que no debería de haberse tomado. Y uno de los elementos claves en esto es el estatus, la situación del documento histórico. Estos tíos, Christopher y George, son fetichistas del documento. El documento es como la mesa, habla por sí mismo. Severo Martínez Peláez no cree eso. Los documentos históricos no hablan por sí mismos. Tienen que estar sujetos a una interpretación. Quienes creen que el documento habla por sí mismo, quienes afirman que un objeto habla por sí mismo y que lo único que debemos hacer es reflejar esa voz fielmente, es la gente que le hace fetiche a los documentos, a los hechos. La gente que se cree que no está interpretando la realidad, la gente que cree que está viendo la realidad de manera directa. Lo que es, por supuesto, una falsedad, es falsa conciencia, es un problema epistemológico. Eso no existe. Lo único que tenemos, pues, son interpretaciones. Unas más válidas que otras. ¿Y qué es lo que las valida? Las jerarquías de poder. Las jerarquías de poder son las que validan estas cosas. Como, por ejemplo, la editorial de la Universidad Duke, en traducir este trabajo, etc., lo validó al inglés. Le dio poder, le dio influencia, le dio estatus. Entonces, George Lovell y Christopher Lewis tradujeron un libro que, en principio, no tenían respeto por el mismo, a pesar de que todo lo que han escrito es de que respetan el libro.
respetan al maestro Severo Martínez Peláez. Lo respetan tanto que, pues, ¿verdad? Prácticamente dicen que debemos rendirle culto a Severo Martínez Peláez, después de haber cometido un epistemicidio. Es un problema. Ahora, yo he leído, ahora voy a retrotraerme un poquito. He usado en mis cursos sobre estudios latinoamericanos en Canadá, en Inglaterra, he usado bastantes textos sobre estudios latinoamericanos, bastantes. Y le dije, y lo digo en una de las críticas, lo digo con honestidad. Digo, bueno, si ignoro la patria del criollo original, si la ignoro por completo, si ignoro la realidad de Guatemala por completo, si ignoro las luchas revolucionarias dentro de las cuales se produjo este texto como un texto comprometido, si ignoro todo eso y leo la patria del criollo como un neófito, como que nunca he leído historia colonial latinoamericana, como que es mi primera vez, como ocurre con muchos estudiantes de primer ingreso, para quienes está el libro hecho. Si esto ocurre, el libro es magnífico. Es una buena introducción. De hecho, es mejor que otros textos que se usan para introducir a los estudiantes en Norteamérica a la historia colonial de Latinoamérica. Muy bien. Y en ese sentido, yo los felicito. Hicieron un texto introductorio a la historia colonial latinoamericana que es muy bueno comparado con textos escritos originalmente en inglés, comparables a esta traducción. Está bien. Ahora, si le agregamos el contexto, si le agregamos la teoría, si le agregamos el marxismo de Severo Martínez Peláez, la traducción es un epistemicidio, porque no hay absolutamente ninguna manera de negar que los textos que se quedaron afuera coinciden, yo diría, en un 100% con los textos más críticos de Severo Martínez en el original. Los textos donde Severo Martínez Peláez elabora sus ideas filosóficas, los textos donde elabora la necesidad de este marco teórico para poder entender e interpretar la colonia en función de la transformación en el presente. Todos esos textos absolutamente sensibles, los más delicados a mi juicio, los que le dan sentido a la interpretación, al ensayo interpretativo, esos quedaron todos cercenados. Y eso no es coincidencia. Eso no es casualidad, ni es tampoco, digamos, la forma más correcta de reducir un texto de 800 páginas a 300 páginas. Si vamos a introducir el texto más importante escrito en el siglo XX sobre la historia de Guatemala, lo mínimo que podemos hacer es darle honor, hacerle honor a lo que el texto representa como un proyecto, como una esperanza, como un grito de revolución, escrito en 1970, cuando mucha gente estaba muriendo. Severo perdió gente, él sale al exilio. Estamos pagando precio gigante por querer transformar a este país de mierda, y nos sacan una traducción que elimina precisamente la razón que inspira escribirla en primer lugar. I rest my case. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Nunca aceptaron ni siquiera que habían cometido un error. En ninguna de sus respuestas admiten que lo que digo puede tener alguna validez. No. Dicen que lo que yo hago son, entre comillas, pontificaciones. Dicen que lo que yo hago son exageraciones. Dicen que yo soy descontento, dicen ellos literalmente, porque dicen que lo que yo quería es una traducción literal, y dicen ultramarxista, del trabajo al inglés. Y que como no lo pudieron, y que como no es eso lo que hicieron, yo estoy descontento. Eso es lo que dicen. Ustedes lo van a leer. Bueno, pues ok, estoy descontento. Muy descontento. Estoy muy descontento. Sí,
No porque no hayan hecho una traducción completa y totalmente literal del texto, eso no tiene sentido. Benjamín lo dice tanta gente que se dedica a la traducción de libros. Eso no tiene sentido. La traducción literal sería lo peor que se le puede hacer a la patria del criollo. Lo peor. Lo que yo quería era una traducción que mantuviera fidelidad al sentido original del texto. Una traducción fiel al proyecto que el texto representa. No ser fiel al texto original, a la intención del texto, a la visión transformadora del texto, significa no serle fiel a una generación entera de gente guatemalteca que nos dedicamos a la lucha revolucionaria de una forma o de otra, estudiamos todo esto, participamos en los procesos. Mucha gente dio su vida. Eso es lo que Severo estaba tratando de representar en última instancia, diciendo: esta patria del criollo tiene que ser transformada. Traducirlo sin esa fidelidad es un epistemicidio, es una cosa grosera, es problemática. Eso es lo que traté de demostrar en este libro, y yo espero que ustedes pues aprendan algo cuando lo lean. Lo dejo ahí. Gracias. Abrimos si hay comentarios y más que una serie de preguntas, pues lo que nosotros queremos hacer es una exposición de ideas, ¿sí? Es un conversatorio, a ver qué piensan. Obviamente, una invitación a que lean La otra patria del criollo. El esfuerzo que hay ahí de sistematización. Y bueno, si quieren comentar, quieren exponer ideas, quieren como debatir lo que aquí se ha dicho. ¿Alguien quiere defender a George Lovelli? Órale. Hay una cuestión importante. Fíjense que la patria del criollo, lastimosamente, con toda la ofensiva que tiene Walter Mazariegos adentro de la universidad, sería importante hay un objetivo que casi está concretado, pero que todavía hay gente adentro que está resistiendo a esa ofensiva del pacto de impunidad. Todo el plan 75 ya se lo volaron. Ya no existe el plan 75 en la universidad. Pero, o sea, Explica. el plan 75 es el plan, digamos, que tenía en su seno un proyecto político de transformación. Eso era el plan 75. Y fue el generador del área común en todas las unidades académicas, o en la mayoría, que introdujo un estudio de los problemas estructurales de Guatemala. Eso era el plan 75. Eso ya no existe en su mayoría en la Universidad de San Carlos, porque esa es parte. No solo es que la universidad esté sometida a la más voraz corrupción y la impunidad, sino que lo que se intenta, que es un plan que comenzó en los años 80, justamente el otro mes se cumplen 40 años en que la universidad fue intervenida atrozmente por el ejército de Guatemala en septiembre. 40 años. De ahí salimos corriendo. ¿Sí? Y ahí comienza esa ofensiva. Ya había habido una etapa anterior que era asesinar, desaparecer y secuestrar a gente comprometida, estudiantes, universitarios, docentes, personal administrativo, académico, etc. Esa intervención de la universidad por parte del ejército era como el momento culmen, porque durante el tiempo de Mejía Víctores, ¿sí? Lo que intentaron ahí, al IES se metieron. El IES tenía un centro de documentación totalmente completo, con literatura que no existía en otra parte de la universidad, y eso seguramente está en las casas de seguridad o en las casas de inteligencia militar del ejército.
Ahí están esos materiales que tenía el IES. Ahí comienza una ofensiva que se concreta hoy con el proyecto de Walter Mazariegos y su gente dentro de la universidad, cuyo objetivo fundamental es anular totalmente la universidad, neutralizarla. Por eso es que este conversatorio lo que pretende es como, pues decir, bueno, que hay necesidad de un proyecto político en Guatemala. ¿Sí? Entonces abrimos el debate si tienen libertad de expresar lo que piensan, cómo ven, lo que quieran opinar. Por favor, salir. Estaba dialogando con Heriberto sobre el pesimismo que tiene. Pero cuando veo esto, lo que hicieron en Estados Unidos, la deformación de fondo, hasta de forma podría ser, de la obra de Severo, me inquieta porque a futuro ya no va a haber ni un George ni un Christopher, sino que va a haber una inteligencia artificial. ¿Y con quién va a discutir uno? ¿Con quién va a discutir uno? Y van a decir, esa es la traducción de la inteligencia artificial. Consideró, y como ahora todo el mundo es adorador de la inteligencia artificial, ¿quién va a discutir sobre eso? Entonces el pesimismo de Heriberto ahora sí lo comprendo, es decir, ¿cómo se va a poder cambiar la narrativa basada en una inteligencia artificial que no es inteligencia obviamente, sino que es una repetición, pero en función de lo que aprendieron, de lo que hicieron el machine learning? Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Porque este es un análisis de un caso muy profundamente analizado de cómo se manipuló para alienar a las personas, para cambiar las narrativas. Entonces, ¿cuál podría ser la perspectiva del futuro? Es decir, me inquieta enormemente, entonces me estoy acercando un poco al pesimismo de Heriberto, porque entonces sí me siento mal, ¿verdad? Allá atrás vamos a dar la palabra a 3 y luego vamos a dejar que haya una reacción. Por favor, Luisa. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Primero felicitar, ¿verdad?, por el esfuerzo. Creo que desde cuando dice la otra patria del rollo hay un posicionamiento político, ¿verdad?, social, pero también cultural. Esto que mencionaba de último Fernando y el compañero, cuando entramos a la universidad o en los básicos, ¿verdad?, es obligatorio leer La Patria del Criollo, ¿verdad? Es un texto que todos y todas tenemos que leer en la universidad, pero también pensar con esta intencionalidad, ¿verdad? Y cuando tú decís que es un epistemicidio, también pensar, usted decía, la situación del Plan 75, el tema del genocidio en nuestro país, ¿verdad? Una situación que se da desde 1960 a 1996, después de la firma de la paz, pero cómo hasta el día de hoy ocultar la verdad, erradicar la memoria para que no haya justicia. Entonces, felicitaciones y agradecer también este esfuerzo, ¿verdad? Ya puse ahorita. Entonces, hacer este ejercicio creo que va a ser muy interesante, pero como también convertirnos en generadores de opinión de esta obra, ¿verdad? Para que también interese y no sea cooptada por la inteligencia militar, pero la mala. Gracias. Por favor, gracias. Sí, muchas gracias por las intervenciones. Siguiendo un poco la línea de Ariel y las palabras de Marco, partir de que una realidad puede darse por sí misma, objetivamente, digámoslo así. Leía recientemente sobre del primero al segundo Wittgenstein, cómo realmente la interpretación, la hermenéutica que siempre existe en toda nuestra cognición, pues existe y no se puede eludir. Sin embargo, es curioso también que la hegemonía venga de alguna forma a invisibilizar esta interpretación, imponiendo una bajo digamos, la apariencia de que no existe tal forma de ver las cosas porque son objetivas per se dan por sí mismas. Sin embargo, es propio de la hegemonía este tipo de acción a lo largo de los milenios de historia. Entonces, la preocupación, digamos, de Ariel era con relación a las herramientas que ahora pues el mundo consulta. No es que quiera quitarle, digamos, peso a nuestra realidad, a nuestra
lo que evidencia el texto es cómo realmente existe esa fuerza superior orientando toda una geopolítica. Entonces se puede extender en la idea. Creo que es útil. Una de las grandes, digamos, beneficios que se puede tener de la lectura y la reflexión del libro es llegar a esa comprensión de la manipulación de una determinada interpretación bajo la supuesta, un positivismo cultural disfrazado de forma tal que nos vamos a los hechos. Y los hechos dicen esto, no dicen eso, esto no es objetivo, le critican al autor que no es científico, bueno, en fin, pero a la larga todo esto pasa por un fenómeno de dominancia, una hegemonía malversa, perversa, que sí es preocupante, porque cuando uno ve las tendencias en la juventud, la interpretación que la mayoría de las personas hacen, veo a un montón de gringos leyendo La Patria del Criollo, entendiéndola en las academias, en los círculos, bueno, bajo ya esa sello, mencionaba Noé el tema de las 1001 noches y así seguramente tantos en donde se va imponiendo esta situación. Entonces, pienso que uno de los grandes beneficios, sin meterse en la problemática específica, ni en la violación, ni el epistemicidio que mencionas, Marco, que es real, que es objetivo, pues generalizándolo, la situación es preocupante. Y bajo este marco teórico, digamos, o de referencia, comprender la toma de la universidad y de nuestro país, etcétera, uno lo va comprendiendo, porque creo que el problema es de nivel macro, ¿no? Este problema de eliminar la interpretación que inclusive la neurociencia ha estado validando, pero que esta gente con sus medios de difusión eliminará por intereses muy, muy específicos. Bueno. Gracias, Edith. Yo hice mención del aparecimiento de Sirma. Y el aparecimiento de Sirma no es una ingenua proyección de dos petroleros o uno de desarrollar la cultura crítica, ¿no? Desarrollar una cultura que beneficia a intereses hegemónicos, sin duda. Y en todos los lugares, un libro tiene una actitud frente a eso. Generar ciertas condiciones para establecer hegemonías o para formar contrapartidas, ¿verdad? Contrahegemónicas. Esto visto, digamos, desde el plano más amplio, más popular. Pero Severo no fue un militante político en el sentido de pedir que todo se transformara y que todos participaran en la transformación. Severo tiene una vida y una experiencia que por sus mismas dificultades familiares y por su misma capacidad más que necesidad de pensarse en el mundo de su familia. Primero, Severo se tuvo que ubicar en torno a la figura de su mamá, que se suicidó cuando él acababa de cumplir 6 años y que no lo abandonó hasta el último día de su lucidez. Y con su papá él tenía 2 referentes, ¿verdad? 2 referentes negativos, positivos. Él no quería ser como su mamá ni quería ser como su papá. Él quería ser una persona distinta al sentido, digamos, autodestructivo que sentía de su mamá. Por un lado, y el sentido de culpabilidad, porque él cuando ella se fue a despedir, ¿verdad? La ignoró. Se sentía culpable, cargaba un sentimiento de culpabilidad. Y con su papá, porque su papá era una persona que, si bien es cierto, muy elaborado, él era poeta, escribía poesía, tenía una biblioteca, había leído a Cervantes, había leído a figuras importantes de la literatura europea. Él lo que quería era un hijo que fuera un abarrotero, como él. Ya un poco, digamos, ante las necesidades de los negocios, él quería. Entonces Severo se
se resistió y buscó distintas maneras. Digamos, la cuestión especial fue que su padre, precisamente porque tenía una misión así distinta, lo puso a estudiar en el colegio alemán y desde ahí aprendió alemán. Y hablaba alemán con su hermana ya mayor. Entonces leyó obras en alemán. Más adelante, cuando estuvo en la Facultad de Humanidades y cuando estuvo en la Facultad de Filosofía. Pero viene a cuenta porque el objetivo inicial de Severo es encontrarle sentido a su vida dentro de los historias y del mundo histórico, dentro del mundo familiar, situarse. Y luchó hasta que se salió de su casa y coincidió eso con la creación de la Facultad de Humanidades. El primer objetivo de Severo era estudiar filosofía. Bueno, había leído por su cuenta a Schopenhauer, había leído a Nietzsche, había leído a Platón, había leído a Sócrates por su propia cuenta y había estado con uno de los grandes maestros de música y creadores de música como Salvador Ley, que aparte era un erudito y que era también alemán y que tenía una inmensa biblioteca y que la compartía con Severo. Entonces ahí adquirió una dimensión y lo especial fue que la literatura, la filosofía y la historia que leyó Severo era de la segunda mitad del siglo XIX en Alemania. Estaba Goethe, estaba Nietzsche. Nietzsche para Severo fue importantísimo, ¿verdad? Como es importante para toda persona que tenga una condición de poder situar toda la filosofía de Nietzsche, toda su actitud con respecto a lo trascendente, ¿no? Nietzsche tenía una visión inmanente. Y aquí hay una parte importante, ¿verdad? Porque todo tiene una explicación. Y la historia que recibes es que todo se puede explicar, todo se puede explicar. Si fuera de mitos, fuera de cuestiones trascendentes, todo es inmanente. Pero eso es un aporte de la filosofía alemana, de la historiografía alemana, que tampoco se crea en el siglo XIX de la noche a la mañana, que viene con los antecedentes de la filosofía griega. Pues bueno, se va a situar dentro de la filosofía y su objetivo era situarse él solo. Pero cuando ingresa a la Facultad de Severo no estudia en el departamento de historia, estudia en el departamento de filosofía. Él quería estudiar filosofía y tiene, digamos, la ventaja de que en ese momento vienen los fanferrados españoles, de lo más grande que incluso que después de la Revolución se van a México. José Gaos, Eduardo Nicol, Juan David García Vaca, Pedro Bochimbera, que traían toda la cultura española que se había trasladado a España y que ellos como republicanos, ¿verdad?, la trajeron a Guatemala. Y ahí Severo, en los seminarios que dieron estos, entendió, comprendió, ¿verdad?, que la historia era la mejor manera de poderse situar en el mundo histórico, primero él, pues. Y dentro de una perspectiva historicista, aunque ya tuvo un acercamiento al marxismo, Severo, los dos primeros escritos que tiene son historicistas, ¿no? Situarse en sus coordenadas históricas, en su tiempo, en su historia. Es decir, todos los seres humanos somos historia, desde el aforismo de Ortega y Gasset, antes que naturaleza, somos historia. Es un punto de partida, claro, ¿verdad? Teniendo la Revolución Guatemalteca, teniendo la Reforma Agraria, teniendo la Facultad de Humanidades, teniendo la Universidad de San Carlos, teniendo la organización campesina, teniendo todo el desarrollo, Severo ahí, asimilando una postura materialista de la vida, que no es solo materialismo dialéctico, materialismo histórico. Y en México va a profundizar su historicismo con catedráticos como Edmundo Gorman, que es una eminencia todavía reconocida, ¿verdad? Y que había sido alumno directo y se reconocía discípulo de José Gaos, una de las eminencias de la historiografía mexicana en las décadas de los 50 y los 60. Es decir, la invención de América, las ideas, pero las ideas son productos históricos, las emociones son productos históricos, la irracionalidad es un producto histórico, eso lo dice el historicismo, que ya trasladado al marxismo es otra cosa, pues, pero tiene la posibilidad de ser alumno de Wenceslao Roses, uno de los más grandes traductores de historiografía europea, francesa, alemana, incluso rusa, y se hace alumno y alumno, digamos, cercano, pues, porque Wenceslao Roses
era asturiano y los antepasados de Severo eran asturianos, y Severo en ese momento por los conflictos de consumarse se firmaba Severo Martínez Nieto para quitarse el apellido materno. Entonces Wenceslao Rosa le decía mi nieto, y lo llevaba a su casa y discutían los fines de semana. Hay una carta, aparte de otros datos, ¿verdad? Cuando Severo publica La Patria del Criollo, le envía un libro a Edmundo Gorman, que dice que es uno de los grandes catedráticos, y una de las hijas de Severo dice que le tenía una enorme estima a Wenceslao Rosa. Entonces, termino con esto porque el marxismo no es una ideología. El marxismo no solamente es una filosofía, el marxismo es una praxis de vida, una praxis de desarrollo, una praxis que potencia la condición humana. Y entonces, en ese sentido, evidentemente, en una sociedad tan pobre, abrir esas perspectivas son importantes. Claro que aquí hay que hacer la revolución, pero primero hay que hacer la revolución en uno mismo. Hay que desarrollar una práctica fuera del consumismo, fuera de toda la serie de vicios que genera el sistema capitalista. Pues. Y Severo eso hizo. Severo vivió una vida frugal, una vida así decente, no abrió lanzas para tener otro tipo de ingresos, ¿verdad? Todo lo que hizo, incluso, hay que decirlo, Beatriz, su esposa, lo apoyó muchísimo, ¿verdad? Inicialmente, incluso económicamente. Cuando construyeron la casa allá en la colonia del Carmen, ella que trabajaba en el IX, renunció para recibir su jubilación y por eso construyeron esa casa, que desafortunadamente ya está completamente cambiada, ¿verdad? Pero era una casa especial, con un estudio, con una biblioteca, con unos discos de música. Bueno, entonces es una praxis y esa praxis es lo que indudablemente hay que impulsar, ¿verdad? Porque es una praxis de vida. Es mantenerse uno vivo, es mantenerse uno rebelde. Y Severo fue rebelde hasta el último suspiro, ¿no? Con La Patria del Criollo, en el fondo lo que transmite es esa rebeldía. Una rebeldía permanente, pero es una rebeldía para desarrollar la vida. Y que claro, que eso implica, porque evidentemente hay que transformar la realidad, porque nadie se transforma en una isla, puede vivirse solo en una isla, pues cuando platicamos de este medio, de este mundo de descomposición actual, ¿verdad? Y con este pesimismo, consumismo exagerado, pues evidentemente tenemos que desarrollar prácticas de vida. Quería rescatar esto, pues, ¿verdad? Porque sí, evidentemente La Patria del Criollo se va a incorporar en 1970 dentro de todo ese proceso de cambio que estaba efervescente en Guatemala, pero muy fuerte. Organizaciones sindicales, organizaciones de partidos políticos, organizaciones guerrilleras en recomposición, ORPA, FARC, PGT, y una discusión enorme a nivel latinoamericano, la teoría de la dependencia, la teoría del desarrollo económico de la CEPAL y la teoría de los modos de producción a través de los libros de Agustín. Aquí eso hacía época. Y viene a cuenta porque los maestros, y eso lo puedo hablar en primera persona, porque los maestros de esa época, yo voy a entrar a la escuela de historia después de haber estudiado un año de Derecho, pero me salí de la facultad de Derecho porque no sentía que iba a funcionar dentro de ese mundo de abogados. Entonces, afortunadamente, me salió una plaza en la municipalidad con la administración de Manuel Pablo Margueta. Y ahí me fui a áreas marginales. Y en las áreas marginales, bueno, ¿por qué la marginalidad? ¿Por qué las vías miseria? Y entonces empecé a preocuparme por la sociología. Entonces, ya no estudié Derecho, me quedé sin estudiar hasta 1935, cuando buscando trabajo social, por casualidad, encontré la Escuela de Historia, donde había una carrera de Historia y Ciencias Sociales, precisamente para entrar en esa efervescencia y en esa discusión enorme, donde había publicaciones, había sociólogos, había economistas. Lo que decía Fernando, en el 70, la Facultad de Ciencias Económicas era una facultad con una discusión económica donde existían esas tres posibilidades. Entonces, termino diciendo, ¿verdad? Que por eso a La Patria del Criollo se le cercena, ¿no? Porque se le mira el peso revolucionario, pero el peso revolucionario primero humano, filosófico, por eso hay que quitarlo, ¿verdad? Y hacer la colonia un paisaje, ¿verdad? Para venir a hacer turismo, ¿no? Para que vengan los gringos a pasear a Guatemala, a ver la cultura autóctona y toda una serie de cosas. Gracias, Eddie. ¿Puedo hacer un comentario rápido? Una de las cosas más curiosas que ocurren en la traducción, yo creo, es
para utilizar la palabrita más famosa esa, ¿no? De hegemonía, cómo ocurre, cómo funciona, cómo entra en el proceso de traducción. Una de las ironías, yo creo, más grandes que hay en el proceso de traducción de La Patria, creo, al inglés, es que está siendo traducida por gente que desde el principio tuvo una agenda totalmente antirrevolucionaria. Es decir, la gente de Sirma en la antigua, todos en Guatemala quizás conocen un poco de la historia, pero fue una institución que desde su fundación tenía una agenda totalmente en contra de los movimientos revolucionarios en Guatemala. Entonces resulta totalmente irónico y en cierta medida un poco triste el hecho de que el libro más importante de historia guatemalteca del siglo XX haya sido traducido por la gente que una vez se consideró la enemiga precisamente de las ideas que ese libro representa. Es decir, había que limpiarlo, había que azucararlo, había que machetearlo para que el libro se conformara, para que el libro adoptara la forma que esta gente quería. Eso para mí es una de las contradicciones más grandes de todo este proceso, que este libro resulta siendo traducido, aunque George Lovell es más reciente en Sirma que lo que es Christopher Lutz, pero Christopher Lutz era amigo, casi compadre de Richard Adams, que es a quien en Guatemala lo bautizaron con ese nombre, ¿no? De crear una filosofía adamsista, que era pues la versión guatemalteca del indigenismo. La versión guatemalteca de esa antropología problemática que se desarrolló en Latinoamérica en el siglo XX. Entonces, lo irónico es que este libro resulta siendo traducido por la gente que más se había convertido en enemiga de las ideas centrales de ese libro. Por eso es que en ese libro, por ejemplo, la categoría de lucha de clases está limpiada. Está limpiada. Lo que hay es lucha por los derechos humanos. Lo que hay desde la colonia en Guatemala es lucha por los derechos humanos. Lo que el libro esencialmente transmite al fin y al cabo es que lo que en Guatemala debemos hacer, si leemos este libro, sobre todo si leemos el prólogo a la edición en inglés, que está parcialmente traducido aquí, si leemos ese prólogo a la edición en inglés, lo que los traductores, lo que los editores le dicen a la gente que lee es que lo que hay que hacer es luchar por los derechos humanos. Esa es la visión que tienen los editores, que por última instancia son gente pues de persuasión filosófica liberal. Eso es lo que hay que hacer, la lucha por los derechos humanos. Que si, como dije en un momento determinado, si Severo hubiera leído esta traducción al inglés, se muere de inmediato, le da ataque al corazón o algo por el estilo. Cuando se publicó, él posiblemente dio vueltas en la tumba, ¿verdad? Cuando se publicó esta cosa, porque no es eso. Aquí reproducimos una carta de él a Christopher Lutz, donde Christopher Lutz le anuncia originalmente que van a hacer la traducción al inglés, y Severo Martínez le responde que qué honor, que qué buena onda, que no podía estar en mejores manos, etc. Pero él nunca vio la traducción. Severo Martínez Peláez nunca tuvo la oportunidad de conocer la traducción, menos de esto. Así que me complace decir en público, ¿no?, que la hermana de Severo Martínez Peláez la hija de Severo en Puebla, quiere leer el documento en PDF. Como en la vida siempre hay paradojas, y en honor a la atención de ustedes, les voy a hablar una noticia que creo que va a exonerar que Severo se esté revolviendo en la tumba. Yeah. Hay un lugar, en un documento que yo tengo escrito por Severo, donde Severo afirmaba en 1973 que Sirma era una agencia de la CIA. ¿Cierto o no? Pero creo que a estas alturas le daría en bastante la razón, aunque no sea cierto, me daría razón. Bueno, aunque no sea cierto, claro. Sí. El punto es que la agenda investigativa de Sirma en esos años coincidía con una agenda antropológica e histórica que iba en contra de los procesos revolucionarios y fue utilizada por las dictaduras del momento como evidencia de que se podía hacer un trabajo sin necesidad de ser un revoltoso, como el resto de nosotras o nosotros.
No, y es que yo siento que también ahí ustedes ponen el dedo en el problema de la dominación, de la, digamos, de ¿cómo llamarlo?, el campo de investigación norteamericano sobre la narrativa guatemalteca. Pues, y eso es bien importante también señalarlo, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que salir de eso. Y me hace pensar también en lo que decía Mario Roberto Morales en la articulación de diferencias, ¿no? Él se recuerdan esa controversia que hubo por todo el tema de justamente la pelea que él tuvo con el panmayanismo. Entonces, yo creo que también es interesante como... Es por eso que él escribió ese libro. Claro, es muy interesante, siento yo, ese testimonio también de él, de su parte, diciendo, miren, a mí me están excluyendo de la narrativa porque mis ideas no van con el cuadro del campo académico dominante. Sí. Con el campo académico dominante, correcto. Y en parte las respuestas y sobre todo la posición de Christopher Lutz, más que la de George, porque George George trata de ser un poco más suave, más tranquilo, pero como quiera que sea, en las respuestas ustedes pueden detectar ese espíritu de, si bien es cierto hay una relación colegial y de respeto, digamos, formal, pero en las respuestas se puede detectar una especie de descarte, ¿no? Esto no tiene importancia. Estos son cuentos los que está contando Marco. Esto no tiene... En otras palabras, pues, la voz subalterna no cuenta. La voz que defiende a la subalternidad no cuenta. La voz que defiende la fidelidad al documento original no cuenta. Lo que cuenta es que nosotros tenemos la autoridad para hacerlo, y aquí tenemos a un montón de autores, todos gringos, que dicen que esto es perfecto, que esta traducción es maravillosa. Es mejor que lo libro. Dos que tres. Pero los principales pero ¿de quiénes estamos hablando? Claro, se me escapa él en particular. Hay 1, 2, 3 gente en Guatemala que pues comparte esa agenda epistemológica, historiográfica. ¿Quién es? No solo nos dejan con la duda. Bueno, es para que compran el libro. Yo pensé que iba a comprar el libro aquí, no está. No, pero ahí está Pero ya van a salir, ya los va a conseguir Parutz. Allí está Parutz. Rudy. Ya están ahí. Anda. Rudy, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo quiero hacer algunos comentarios, y antes quiero adelantar que yo soy un hombre de origen campesino. Por eso es que ya esas cosas se me hacen así muy difícil en cualquier idioma que las hablen. En cualquier idioma que se hable. Pero yo quiero hacer un comentario. Y quiero partir de algo que dijo cada uno de ustedes y Fernando sobre eso que a mí me parece muy puntual. En principio, si uno asistía durante la guerra, en el 70, en el 80, en el 90, el 2000, hasta la firma de los acuerdos de paz, iban delegaciones de guatemaltecos y guatemaltecas a denunciar la situación de la violación a los derechos humanos, más todos los atropellos que hubo durante la guerra. Y entonces llegaba un momento en que el público canadiense de hombres y mujeres, y que ahora se manifiesta con el planteamiento que está haciendo Fernando, y queda así, pero sentado, decía, ¿qué podemos hacer nosotros por ustedes, por Guatemala y el pueblo? Y había 3, 4, 5, 6, 8 mesas tendidas así, con cartas. Y decía, miren, nosotros lo que necesitamos, y nombres les puedo mencionar por docenas, es que nos hagan el favor de pasar firmando cartas que hay tendidas en la mesa para que las firmen y se le mande al presidente, al vicepresidente y a todo el gabinete, al ministro de la Defensa y al representante de Guatemala en la ONU y en la OEA, para pedirles por favor que en Guatemala se respete los derechos humanos.
las masacres, 400 y pico de aldeas, tanto, ¿eh? En la década del 50 se levantó un censo donde el 75-80% de la tierra cultivable del país pertenecían a 2% de la población guatemalteca y casi no se ha movido. Esa era lo que hacíamos los guatemaltecos. Pero se mencionó una cosa aquí bien importante, que la necesidad de un proyecto político. Porque todos decían, los guatemaltecos es impresionante la caracterización que hacen del país, pero no tienen proyecto hace 40 años. Y había, pero no posiblemente, había y hay, bueno, todo ese tipo de cosas, pero continuamos en eso, en esa situación. Con el respeto y el cariño que ustedes me merecen, voy a expresar lo que a mí me parece. Entonces, sin proyecto político. Cuando uno lee, porque yo digo, en cada cosa que uno lee, lo que yo busco como campesino o de origen campesino es qué intereses representan, qué intereses protegen y qué intereses defienden. Los que hacen una interpretación de Severo Martínez y Peláez, lo primero a donde voy es qué intereses representan esos, qué protegen y qué representan. Y ahí ya digo yo, esos van por tal camino. Eso, los intereses. Porque hay algunas cosas que no me quedan claras a veces. En ninguna batalla ideológica, política, cultural, económica, social, étnica, cultural, tiene que haber una posición de clase. Este país está como está por eso, porque al final se me llamó una situación que la cultura que beneficia, una cultura hegemónica. Hay que hacer un esfuerzo a saber de cuántos años. Yo ya voy de salida, aquí se van a quedar ustedes unos 50 años más, pero la hegemonía hay que cambiarla. La hegemonía hay que cambiarla. Entonces, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que ir a una situación de eso que decía Fernando, la necesidad de un proyecto político que llegue a ser abrazados por el pueblo guatemalteco en el futuro. Me llamó la atención, digamos, que escuché, creo que Eddie, le dicen ustedes, yo don Eddie le voy a decir, aunque casi no sé si ya me lo pasé de mi edad, pero hay una cosa bien importante que yo considero, la posición que se dio en la década del 70, en esa década, entre la que sostenía, defendía y protegía y representaba Severo Martínez y Peláez, tiene un origen, que fue el origen de las diferencias interpretativas que hubo, digamos, con Severo y Carlos Guzmán Bocler. Ese es el origen también de los que dicen que Severo era miembro de la CIA. ¿verdad? Lo mismo dijeron del antropólogo social de San Marquense, ¿verdad? En su tiempo. Entonces, eso, digamos, ¿qué le acusan? ¿verdad? Digamos, esa diferencia está en esas diferencias interpretativas del fenómeno de su tiempo, en el 70, con Carlos Guzmán Bocler. Digo yo, también Edeliberto hizo una mención que yo también he demandado. He dicho, ¿cómo es posible que un estudioso guatemalteco haya escrito 2 tomos como de esos volúmenes, los 500 años de lucha por la tierra, que escribió Julio Castellanos Cambranes, y está en el anonimato total? Para mí, digamos, es la primera vez que yo escucho a Edeliberto mencionarlo, me llamó la atención. Pero en ese tipo de cosas, también la compañera que habló atrás, que es una obligación leer a Severo Martínez y Peláez en la juventud sancarlista, es porque también a saber si lo que pienso de la historia es correcta o es equivocada. A esta edad ya no me importa, pero la historia es la explicación del presente cuyos elementos están dados por el pasado, y al leer a Severo a uno lo retorna ahí como a cualquier otro estudioso guatemalteco en eso.
Entonces en cada libro, en cada aporte, en cada situación de esas, hay ideología. No, digamos, nosotros generalmente creemos que todavía que el Estado es neutro, que el Estado nos representa a todos, que el Estado ahí está... No creo que haya alguien aquí que cree. No, digo, afuera, aquí no, yo estoy diciendo que cuesta decir eso, es decir, no. Entonces, el haberle vedado el derecho a los compañeros que hicieron la feria del libro que presentara un libro de un coronel y que no le permitieran entrar aquí, de eso estamos hablando, de cómo, ya se imaginan a Severo cómo se pueda dar. Entonces yo creo que en esas cosas que se dan, digamos, en las luchas teóricas y de pensadores y de creadores, hay eso, hay clase, hay Estado, hay superestructura, hay intereses antagónicos e irreconciliables, aunque parezca así como dogmático, que no pueden conciliarse ni entre pensadores. Así he visto, digamos, las cosas, ¿verdad? Nosotros los campesinos nos cuesta hilar ideas, pero esas son las mías. Bueno, una cosita, desde los 80s, la historia que contaste me gustó mucho. En Canadá, desde los 80s, hacíamos trabajo de solidaridad con Guatemala. Y teníamos exactamente lo que Rudy describe, mesas con cartas dirigidas al dictador del momento o al presidente del momento o lo que sea, demandando el respeto a los derechos humanos en Guatemala. O sea, cuando yo dije que el libro el prólogo en inglés concluye diciendo que lo que debemos hacer es pedir y demandar por los derechos humanos en Guatemala, yo no estaba tratando de descontar la importancia de la lucha por los derechos humanos. Yo lo que estaba tratando de hacer era simplemente decir que para estos editores el principio y el fin de la lucha consiste en la defensa liberal de las instituciones existentes. Y eso es un poquito diferente. A nivel internacional nos articulamos desde Europa hasta Norteamérica, hasta Sudamérica, hasta todos lados en defensa de los derechos humanos. Era lo que podíamos hacer desde el exilio. Y es lo que hicimos. Y en muchos casos a veces logramos algunas cosas y en la mayor parte de casos no lo logramos, pero lo intentamos. En cuanto a la cuestión del proyecto político, yo creo en eso. Por eso escribí ese libro que se llama La articulación posible. Sí. En ese libro planteo la necesidad de un proyecto político. Pero una cosa, Rudy, que demanda ese libro, y yo sé que te disculpaste por un montón de razones, pero una cosa que demanda ese libro es la renovación radical de nuestros lenguajes políticos. Porque los lenguajes políticos con los que manejábamos la construcción de proyectos políticos en los 60s y 70s y 80s ya no dan. Están obsoletos, son problemáticos, es más, nos llevaron a la derrota. Repetir lo que no funciona no tiene ningún sentido. Tenemos que articular una nueva forma de entender lo que es el proyecto político, es lo que yo llamo una articulación democrática. Pero eso no es fácil, eso es un proceso complicado. Porque, perdón, pero solo que cuando uno, digamos, lee, yo no lo he leído, ¿verdad? La respuesta que le das, pero si uno lee o abre el libro de No Logo, de Naomi Klein, uno inmediatamente se da cuenta hacia dónde está volviendo a ver. ¿Ah? Hacia dónde está volviendo que es una de las críticas más radicales al capitalismo y al neoliberalismo que yo he leído. Esta mujer es increíble. Es Naomi Klein. Claro. Y entonces uno dice... Esta mujer está comprometida con una transformación del planeta, no solo de Canadá, del planeta. Eso está bien, ya dice uno, por aquí voy. Si uno lee, digamos, La economía del shock de Naomi Klein, dice, aquí no... yo no le desagrado y ya me cae bien, decía mi amigo. O a Angus, también canadiense. Ian Angus.
Angus es su apellido. Sí. También tiene una posición así. Sí. Por eso decía yo, ¿qué intereses defienden, protegen y representan? Cuando uno abre un libro, dice uno, eso. Gracias. A ver, yo quiero decir algo para tirar tiro. Que creo que también en la falta de este proyecto político existe una invisibilización de voces de abajo, de mujeres, de poblaciones de la disidencia sexual, de poblaciones indígenas, ¿verdad? Que en los 70s, y eso hay que decirlo y hay que reinterpretarlo, tampoco hubo. Entonces creo que estamos en ese momento de una construcción, incluso desde las ciencias y de cualquier otra disciplina, de cambiar precisamente las palabras, porque las palabras importan y porque las palabras nunca son neutras. ¿Verdad? Entonces creo que por ahí este debate debería ir. Un medio minuto. Siguiendo la línea de pensamiento, creo que del 60-70 para acá, pensando en la renovación de un proyecto político y la articulación de estructuras de intelecto, la reconsideración del pueblo indígena es fundamental. Claro. Ya en los 70, digamos, es una realidad. Ahora, 50 años después, definitivamente, y no estoy haciendo crítica del texto del cual estamos hablando, ni la supuesta traducción, ni del texto sino viendo a futuro, pensando en la Guatemala de aquí a un par de lustros. Creo que es un proyecto político, intelectual, que merece la talla de las personas que, como ustedes, logran entender un poco la realidad. En 2018 publicamos un trabajo en la Landívar que resume los distintos proyectos de refundación del Estado que hay en Guatemala y que han sido generados en primer lugar por movimientos indígenas. En primer lugar. O sea, las voces que más consistente y sistemáticamente llaman hacia una transformación del Estado, que se llama una refundación del Estado, son voces en primer lugar indígenas, intelectuales orgánicos de los movimientos indígenas que han pasado ellas mismas por un gran proceso de formación. Esto no es una cosa que ha salido así de la nada, es una formación de largo plazo y que han empezado a articular estas distintas propuestas de refundación del Estado. Quienes estamos rezagados y rezagadas son las gentes no indígenas en el país. Somos quienes tenemos que aprender, escuchar a estas nuevas voces. Esta gente es formada, esta gente es intelectuales orgánicos de los movimientos indígenas. Yo a eso le apuesto. Y le apuesto a eso porque, como lo estamos haciendo en El Observador, el futuro, ¿verdad?, es un futuro de una ecología política democrática. Si no le damos énfasis a esas cosas, vamos al cataclismo. Eso creo. Gracias. Bueno, yo pensaría, si no hay más intervenciones, vamos a cerrando. Hay una cosa que hay que decir, que la constitución de un proyecto político desde la subalternidad debería de comenzar por una crítica, una autocrítica. Y lo lamentable es que las distintas expresiones de la izquierda no quieren hacerse esa autocrítica. No quieren meterse a un debate sobre lo que ha pasado y sobre cuáles son los parámetros de ese proyecto político, que no se construye, digamos, que sin en el vacío ni reproduciendo este tipo de pensamiento que, digamos, que es necesario y urgente que se actualice. Digamos, la izquierda fue muy dada antes a decir que cuando existía una posición, digamos, y eso venía de la Unión Soviética estalinista, digamos, hablar del revisionismo. Cualquier crítica al planteamiento se decía que era revisionista, ¿sí? Y se están utilizando esos mismos parámetros para evitar una discusión a fondo sobre lo que viene. El año pasado, cuando presentamos la articulación posible, un par de gente se acercaron a vos y dijeron: mira lo que está diciendo este. ¿Sí?
¿Qué no leyeron el libro? O sea, no leyeron. y sí hay que hacer una cuestión. Cuando se habla de un pensamiento democrático, no nos estamos refiriendo a la democracia liberal que existe. Ojo, cuando hablamos de un proyecto político democrático, no nos estamos refiriendo a la democracia existente. ¿Cuál? ¿Sí? Exacto. O sea, lo que estoy diciendo es que el pensamiento hegemónico hoy quiere imponer que vivimos en una democracia. ¿Sí? Y eso no se revisa. O sea, eso también tiene que ser sometido a una decisión si queremos hablar de proyecto político. Por eso decíamos que cuando se habla de un proyecto político democrático, no nos estamos refiriendo ni a la democracia liberal, ni al modelo de transición democrática que fue impuesto incluso desde los centros de pensamiento liberales, que se hizo muy de moda en los años 80 con las teorías de la transición. No nos estamos refiriendo a eso. Yo creo que no tenemos una discusión sobre el momento político actual. No hay una discusión en Guatemala sobre el momento político que tenemos en este momento. No hay. Por muchas razones. Entonces, el conversatorio también, en el fondo, tiene una idea de poder revitalizar, de que hay necesidad de hacer una crítica, de que hay que entrar a esa discusión. Hay una resistencia a entrar a esa discusión y a debatir. ¿Sí? Desde nosotros el aporte que queremos hacer es eso. Digamos, como poner sobre la mesa categorías que han sido olvidadas o que pretenden ser no discutidas. Les agradecemos su presencia. Sí, pero solo yo quiero tomarles un minuto, perdonen compañeros, pero yo quisiera pensar algo, decir algo como decía la compañera. Miren, lo que pasa que como que nosotros nos quedamos empantanados. Nosotros, digo, porque a veces también es eso, como que nos quedamos empantanados en un momento cuando la Internacional de los Trabajadores le pidió a Carlos Marx y a Federico Engels que editaran un documento, y ese es el origen desde 1947 del Manifiesto del Partido Comunista y presentado en 1948 en febrero, donde terminaron el Manifiesto Comunista, proletarios de todo el mundo unidos. Y ahí ya no se movió. 1800. En 1800, perdón, en 1847, en 1848. Y eso termina proletarios de todos los países unidos. Pero 69 años después cambió. Ya no era eso. Digamos, al triunfo de la Revolución Soviética ya no era proletarios de todos, sino que obreros y campesinos. Y si revisamos la consigna, cambió. En la Revolución China del 49, y cuando revisamos a Ho Chi Minh en 1975, cambió. Y cuando revisamos la Revolución Cubana, cambió, sin tomar en cuenta la de 1911 mexicana, ¿verdad? Pero fue cambiando. Ahora, escuchando creo que son doctores los dos, a Néstor Cohen y a Tilio Borón, ahora eso ya no es ni su sombra, porque ahora el abanico es como de este tamaño. La revolución tiene que ser multicolor. Obreros, campesinos, pueblos originarios, pueblos indígenas, autoridades ancestrales, las mujeres, estudiantes, y el abanico es eso. Cuando nosotros en Guatemala llegamos a quien plantaba en una reunión el movimiento de los LGBTI+, ahí se terminaba la reunión, porque sacaba pistola uno de la gran patria, porque estaba uno todo desviado. Eso ahora es multicolor. No debe de haber, miren, el documento sacado por la URNG el 7 de febrero de 1982, ahora sí, ¿no? Ese documento, si uno lee la proclama unitaria de URNG,
no hay un solo sector del pueblo guatemalteco que no tenga que ser parte de la lucha de este país, y es la proclama del 82. Ella no sirve, hay que revisarla, hay que ver esto, etcétera, pero no me quedo. Pero ahí se preocuparon en decir y nadie se queda afuera. Eso no quiere decir que existamos dogmáticos y obtusos y todo, que no sepamos eso. Perdón, compañeros. Bien, gracias por tu asistencia. La palabra de democracia. Miren, muy